Capítulo 7. Una jirafa en el aula. Curiosidad. ¿Qué hace que una clase llena de alumnos atentos en la que el profesor está explicando el tema de una determinada materia, los alumnos, sin excepción, sean de escuela primaria o universitario, jóvenes o mayores, cambien su foco de atención desde el profesor y lo que explica hacia una jirafa que entrará en la clase por una puerta, tras pasearse por detrás de él, saliese por otra? ¿Qué despierta la jirafa que no tenga el profesor? Despierta simplemente la curiosidad, uno de los ingredientes básicos de la emoción. La curiosidad, lo que es diferente y sobresale en el entorno, enciende la emoción, y con ella, con la emoción, se abren las puertas de la atención, foco necesario para la creación del conocimiento. El mamífero y el ser humano es un mamífero. Es un animal curioso por naturaleza. Siempre está explorando e inspeccionando todo. Y en esa inspección, tantas veces azarosa, descubre cosas nuevas, diferentes a lo cotidiano. Bien sea el separar las ramas de un arbusto, o descubrir a lo lejos un depredador, o encontrar un nuevo árbol con frutas maduras. De hecho, la curiosidad ha sido definida como un deseo que lleva a conocer cosas nuevas. Con la curiosidad, el animal o el mismo ser humano adelantan sucesos posibles, conocen lo que sucede antes de lo que ocurra. El cerebro emocional posee neuronas y circuitos que se activan cuando ese algo diferente asoma al entorno, es decir, neuronas que responden al placer o el dolor que significa el estímulo sobresaliente visto. En definitiva, la curiosidad, permítanme decirlo una vez más, es el mecanismo cerebral capaz de detectar lo diferente en la monotonía diaria del entorno, y con ello se presta atención a aquello que sobresale. Y si lo que sobresale es de significado para la supervivencia, se aprende y se memoriza. Hoy comenzamos a saber que nadie puede aprender nada, y menos de una manera abstracta, o a menos que aquello que se vaya a aprender le motive, le diga algo, posea algo significativo que encienda su curiosidad. Para aprender se requiere ese estímulo inicial que resulte interesante y nuevo. Y es entonces, como acabamos de señalar, cuando se enciende la atención de un modo poderoso. Precisamente el juego es, en los primeros años, la conducta que desarrolla el niño para aprender con el estímulo de la curiosidad. Jugar es un medio, una excusa a través del cual se aprende porque cada percepción seguida de un acto motor es siempre nueva, sobresale de la anterior y refuerza así la curiosidad. El juego es un invento poderoso de la naturaleza. Solo hay que ver a dos niños jugando, o para el caso, dos chimpancés o simplemente unos monos o unos leones, y comprobar el ensimismamiento en la tarea. El instrumento del juego, combinación de curiosidad y placer, es el arma más poderosa del aprendizaje. Todos los maestros y educadores, particularmente de escuela primaria, pero también profesores de secundaria e incluso profesores de altos niveles de docencia, buscan encontrar la fórmula docente que les permita encender, captar la curiosidad de los alumnos en la clase. Y esto es importante, ya que los maestros están deseosos de que se les provea de instrumentos capaces de hacer curiosas sus enseñanzas. Y si es posible, durante todo el tiempo que dure esta, ¿en qué medida la neurociencia podría descubrir esta forma curiosa de aprender en la estructura de los propios colegios? Lo cierto es que el ser humano, la curiosidad, ese deseo de conocer cosas nuevas, es el que lleva a la búsqueda de conocimiento, no solo en general, sino en el contexto que estamos tratando aquí, es decir, el que se adquiere en el colegio, las universidades o en la investigación científica. Precisamente fue el padre de la neurociencia actual, el profesor Charles Sherring, quien reconoció en la investigación científica el máximo de la curiosidad, a la que él llamó curiosidad sagrada.
En cualquier caso, estudios recientes muestran que la adquisición de conocimiento, el llegar a conocer aquello que se busca con el estudio y el aprendizaje, comparte sustratos neuronales con aquellas otras conductas que empujan a la búsqueda del agua o el alimento o la sexualidad, es decir, la hedónicamente placentero. De ello se deduce que la curiosidad, que se satisface a través del aprendizaje, tiene como base cerebral el placer, lo que a su vez refuerza la idea de la búsqueda de conocimiento y la toma de decisiones conducentes a obtener ese conocimiento es biológicamente placentero. Placer que no es simple placer mental, sino que comparte los mismos circuitos y sustratos neuronales que los placeres biológicos. Así pues, los circuitos cerebrales que se activan ante ciertos estímulos que encienden la curiosidad son aquellos que anticipan y adelantan la recompensa, o si se quiere, el placer, y por tanto residen en el sistema límbico o emocional e incluyen estructuras como la corteza prefrontal, el núcleo accumbens, la amígdala, el hipocampo, el septum, la corteza entorrinal, el hipotálamo y otras áreas en el tronco del encéfalo. Algunas de ellas mencionadas en el capítulo anterior a propósito de la emoción. Algunos estudios han mostrado también la participación del núcleo caudado. Tiene especial interés un estudio utilizando resonancia magnética funcional en el que se ha visto que los individuos que muestran curiosidad ante estímulos o informaciones nuevas o relevantes activan al mismo tiempo que las áreas de la recompensa y el placer los sustratos neuronales del aprendizaje, corteza prefrontal y la memoria explícita, hipocampo, lo que refuerza la idea del papel positivo de la curiosidad en los procesos de aprendizaje y memoria. Desde hace relativamente poco tiempo se habla de varios tipos de curiosidad. Por un lado está la curiosidad perceptual diversificada, curiosidad básica que tienen los mamíferos en general y el ser humano en particular, que es aquella fuerza que lleva a salir del aburrimiento, el aislamiento y que se incide en respuesta ante determinados estímulos interesantes, no específicos, que sobresalen del entorno. Y por otro, la curiosidad epistémico específica, que requiere a aquella otra que lleva a la búsqueda específica de conocimiento, a saber o querer aclarar algo concreto que se estimula ante la incertidumbre o el conflicto relacional o conceptual y que se satisface cuando este conocimiento se alcanza o el conflicto se resuelve. En otras palabras, la curiosidad epistémico específica sería aquella asociada a la búsqueda de una información en el contexto del estudio o de una labor académica o la secuencia en los procesos de descubrimiento científico. En estudios recientes se ha resaltado la importancia de fomentar en los primeros años los niños en el colegio la curiosidad primitiva, primigenia, básica, que muestra expectación por lo nuevo y diferente, como un primer mecanismo útil que lleva a aprender y memorizar mejor y también para seguir después. Y luego repercutir o enlazar con esa curiosidad más específica, lo que refiere al estudio, al conocimiento abstracto. Como cualquier maestro sabe, no todos los niños son igual de curiosos. La curiosidad puede darse como rasgo espontáneo de la personalidad en algunos niños y tener grados diferentes, pero también es cierto que hay niños no especialmente curiosos. Pero también hay niños que sí lo son curiosos. Como rasgo personal se han detectado ciertos aspectos conductuales. Se dice que un niño manifiesta una curiosidad espontánea en la escuela primaria cuando, número 1, reacciona de un modo positivo con alerta a algo que a su alrededor resulta nuevo, incongruente o misterioso y hace que se mueva y oriente hacia ello para explorarlo o manipularlo. Número 2. Muestra una necesidad o un deseo de saber más acerca de sí mismo o de las cosas que le rodean. Número 3. Explora espontáneamente, busca y husmea a su alrededor en busca de nuevas experiencias. Número 4. Persiste en la exploración y examina los estímulos que aparecen en el entorno para saber más sobre ellos.
En el segundo caso, provocar la curiosidad en aquellos niños que no la tienen espontáneamente siempre ha sido un problema con mucha enjundia. Se ha propuesto algunas estrategias que ayudan a encender la curiosidad y que utilizadas con matices diferentes han sido empleadas por muchos docentes, de escuelas primarias hasta universidad. Entre ellas se encuentran las siguientes. Número 1. Comenzar una clase con algo provocador, sea una frase, un dibujo, un pensamiento o con algo que resulte chocante. El ejemplo de la jirafa con el que iniciamos en este capítulo. Número 2. Presentar un problema cotidiano que lleve a despertar al alumno al principio de las clases. Al venir hoy a clase he visto que en el parque hay una fila de árboles todos pintados de azul. ¿A qué creen ustedes que puede deberse este fenómeno? ¿Qué intención tiene lo que ha hecho? Número 3. Crear una atmósfera para el diálogo por parte de los alumnos, en los que estos se ven relajados y a gusto y no cuestionados sobre sus propias preguntas si son tontas o sin ningún interés. Número 4. Dar el tiempo suficiente para que algún alumno desarrolle un argumento y se vea con ello motivado a encontrar la solución ante los demás del problema que plantea. Número 5. En un seminario y sobre todo en un tema concreto, no preguntar sobre un problema, sino incentivar al estudiante a que sea él quien plantee el problema de forma espontánea. Ello estimula su propia querencia, autoestima y motivación personal. Número 6. Introducir durante el desarrollo de la clase elementos que impliquen incongruencia, contradicción, novedad, sorpresa, complejidad, desconcierto e incertidumbre. Número 7. Que los grados del punto anterior sean los adecuados sin provocar ansiedad en los alumnos. Número 8. En seminarios o clases prácticas, procurar la participación activa del estudiante y su exploración personal. Número 9. Reforzar el mérito y el aplauso ante una buena pregunta o resolución de un determinado problema. Número 10. Modular, pero no dirigir la búsqueda de una respuesta por parte del alumno, y menos proporcionar la resolución del problema. La conclusión que se alcanza con todo esto es tratar de inyectar curiosidad en los estudiantes y con ello fomentar su disposición de aprender. Es evidente que los significados que encienden la curiosidad varían en relación con la edad, la hora del día, el estado del organismo y cuanto sucede en el medio ambiente físico, familiar y social. Esto último no es baladí a la hora de sacar ventaja de estos mecanismos para aplicarlos a la enseñanza, más específicamente en la escuela.